Vamos a comenzar entonces. Primero que todo, buenas tardes. Mi nombre es Cassandra Valenzuela y estoy junto a Nicole Tapia. Somos nutricionistas del programa Vida Sana. Y hoy día vamos a seguir hablando un poco en términos de la alimentación en tiempos de cuarentena. Hoy día en su parte 2. Entonces, vamos a continuar hablando sobre las bases de una buena alimentación y recordando un poquito lo que hablamos la semana pasada. Recordar que en tiempos de cuarentena es importante considerar que para tener una buena alimentación es fundamental saber la edad de la persona, el sexo, su nivel de actividad y su estado fisiológico. ¿Ya? Recordando entonces dentro de los pilares fundamentales o características de la alimentación saludable, la semana pasada hablamos del término inocuidad, que hace referencia a garantizar que el alimento que vayamos a consumir no vaya a producir ningún daño al momento de su consumo. Hoy día en específico vamos a hablar sobre lo que es la variedad y el término balanceado, ¿ya? Entonces nos hacemos la pregunta de por qué nuestra alimentación en estos tiempos más que todo debiese ser importante tenerla en consideración, ¿ya? Y recordando lo que mencioné recién, es que esta va a depender de varios factores, como la actividad en general que realizamos durante el día, las horas de descanso, cuánto tiempo dormimos, cuánto tiempo tenemos de ocio, o el tiempo que pasamos frente a un televisor o en el celular, y por sobre todo cuánto tiempo estamos en movimiento en realizar ejercicio o en los quehaceres que tenemos en el hogar. ¿Ya? Entonces, dentro de la alimentación variada y balanceada, tenemos que son las acciones de mayor importancia que afectan el bienestar de las personas de modo considerable. Ya tener una buena alimentación nos ayuda a mantener una salud e incluso mejorarla, y esto escogiendo alimentos variados y consumiéndolos con moderación. ¿Ya? Entonces, el término de variedad, para que quede muy claro, significa que debe estar integrado por la mayor cantidad y variedad de los grupos de los alimentos. A diferencia del balanceado, este tiene que ver con que cubra todos los requerimientos individuales, proporcionando la cantidad de los alimentos necesarios para producir energía esencial para nuestro organismo. Bueno, también mencionar que un solo alimento no va a proporcionarnos los nutrientes necesarios para cumplir los diversos procesos del organismo. Por tanto, al mezclar los alimentos de los diferentes grupos diariamente, según nuestro requerimiento individual y también de acuerdo a una buena calidad, estos nos van a proporcionar energía necesaria, como por ejemplo para formar tejido, permitirán el crecimiento, contribuirán a que nuestros órganos cumplan sus funciones que necesita cada uno, y bueno, también dependerá de según la etapa del ciclo vital en que cada individuo se encuentre. Ya los problemas de la alimentación tienden a aparecer por comer demasiado, sobre todo si comemos muchas grasas, azúcares refinadas, poca fruta, poca verdura, y sin saberlo muchas veces pueden faltar vitaminas y minerales que van a ser necesarios para tener una alimentación variada y balanceada. Eh, bueno, la variedad evita también que comamos todos los días y podamos lograrla combinando en cada comida del día los alimentos de los diferentes grupos. Recordar que la base de una buena alimentación y su objetivo principal es nutrirnos, y es por eso que es necesario que abarquemos todos los grupos de los alimentos. Bueno, ahora vamos a comenzar la sección de variedad con el primer grupo de alimentos, que serían los cereales, papas y leguminosas frescas. Ahora, dentro de este grupo de alimentos nos aportan principalmente energía a través de los hidratos de carbono, los cuales nos van a proporcionar azúcar, fibra dietaria y almidón a nuestro organismo. Dentro de estos alimentos podemos encontrar del grupo de los cereales, el pan, galletas, dentro de las leguminosas frescas, choclo, habas, arvejas, y dentro de los otros tipos de cereales podemos encontrar fideos, arroz, pueden ser blancos integrales, ¿ya?
Ahora, las recomendaciones de los cereales van a equivaler a una taza normal, no un tazón. Y serían 3/4 de taza, ya sea de arroz, fideo, quinoa, cuscús, lenteja, los porotos, las legumbres en general, ¿ya? Y ahí podemos estar viendo cómo podemos medir en la taza. Idealmente poner los 4 dedos y después ir sacando los dedos según la cantidad que vayamos necesitando. También una porción va a equivaler a un pan la mitad, o la mitad de ayuya marraqueta. También podemos encontrarlos con las porciones según las galletas, el pan de molde y la avena. Las recomendaciones para poder abarcar a la segunda parte del grupo de los alimentos, que serían de las frutas y las verduras. Este grupo nos van a aportar principalmente vitaminas y minerales, energía y fibra, y en su mayoría son de bajo aporte calórico, ya que casi el 80% de su composición es agua. Para las verduras las vamos a poder dividir en dos grandes grupos, las de libre consumo o las de consumo general, ¿ya? Y esto es porque el aporte de las verduras es muy poquito y podemos consumir mucho más de las verduras de libre consumo que las de consumo general, que ahí debemos ver las porciones de cada una. Y se recomienda consumir en general 2 platos al día de verdura, ojalá que integren de diferentes colores para que puedan ir aportándonos los diferentes nutrientes. Ojalá que sean las verduras crudas, ¿ya? Ahora, las verduras de libre consumo podemos tener, son las verdes general y crudas, como la lechuga, repollo, la chicoria, la selga cruda, el apio o el zapallo italiano crudo o la penca. Las verduras del consumo general vamos a encontrar entre ellas beterraga, zanahoria, tomate, brócoli, coliflor, espárragos. Y acá, por ejemplo, una porción de este grupo de consumo general es un tomate, media taza de zanahoria y así sucesivamente. Ahora, dentro de las verduras de consumo libre, estas podemos escoger muchas más en cantidad, ya que su aporte energético es solamente de 10 kilocalorías, mientras que las de consumo general son de 30 kilocalorías. Ahora, yendo a la segunda parte de este mismo grupo, que son las frutas, podemos encontrar y preferir las de la estación, ¿ya? Estas nos van a entregar más energía que las verduras, pues estas contienen un mayor aporte de azúcares simples y de fácil digestión y absorción, ¿ya? Ahora, importante que estos dos grupos, o sea, fruta y verdura, como dije al principio, nos van a aportar vitaminas y minerales, ¿ya? Ya que estas son los micronutrientes que los vamos a necesitar en menor cantidad que los macronutrientes, pero no por esto son menos importantes. Las vitaminas son necesarias para la conversión de los alimentos de energía, para el crecimiento, para tejidos del cuerpo, para la defensa de enfermedades, mientras que los minerales podemos encontrarlos teniendo una dieta variada y equilibrada. Son esenciales para el funcionamiento metabólico, como la formación de huesos, dientes, hormonas. Ahora, las recomendaciones de las frutas y verduras es incluirlas en todo tipo de comidas. Por ejemplo, en el desayuno, en la once, en el pan, incluir verdura, lechuga, tomate. Preferir las frutas y verduras como tentempiés, siempre frescas y crudas, ¿ya? Y preferir siempre las de temporada al seleccionar las frutas y verduras. Ahora podemos ver algunas recomendaciones, por ejemplo, idealmente escoger una manzana pequeña, la mitad de una chirimoya, la mitad de un plátano, una pera pequeña, 2 kiwis, medio mango, una taza de frutos rojos por lo general o una naranja pequeña. Ahora vamos a ir a la tercera parte del grupo del alimento, que son los lácteos, carnes, pescados, huevos y leguminosas secas. Ya, dentro de este grupo entonces, como mencionamos, ahí van apareciendo las imágenes de nuestro grupo de alimentos y que estos principalmente nos aportan proteínas de buena calidad, además de algunos minerales como el calcio, hierro y vitaminas, ¿ya? Su principal función entonces es anabólica, por así decirlo, o sea, de construir tejido, ¿ya? Y son muy esenciales, como bien dice acá, para el tejido
de la construcción de músculos, piel, huesos, reparar defensas contra algunas enfermedades y, por lo principal, asegurar el correcto funcionamiento general del organismo. Dentro de los lácteos, tenemos que estos aportan grasas y va a depender del tipo de lácteo que vayamos a preferir y consumir, ¿ya? Aquí, como pueden ver en la imagen, tenemos la imagen de una leche entera que por lo general aporta entre un 28 a un 30% de materia grasa en una porción, que equivale a 200 ml o una taza, ¿ya? También tenemos los lácteos semidescremados que aportan aproximadamente un 18% de materia grasa y los descremados que por lo general aportan 0% de grasa. Entonces, dentro de las recomendaciones de estos tres tipos de lácteos, si estamos en un estado, por ejemplo, de sobrepeso, obesidad y nuestro objetivo es bajar de peso o disminuir nuestro peso corporal, preferir ojalá lácteos semidescremados o de lleno los descremados. Ya, como mencioné anteriormente, la recomendación equivale a una taza de leche. Puede ser también de leche cultivada, puede ser un yogur, ojalá sin azúcar añadida, o puede ser una rodela de quesillo que equivale aproximadamente a 3 centímetros. Aparte de las carnes, pescados, huevos y leguminosas secas, generalmente deberíamos escoger un huevo o 3 claras de huevo al día. Escoger carnes que sean bajas en grasa, carnes más magras, pollo, pavo. Podemos escoger también y preferir consumir 2 veces a la semana pescado, ya sea atún o jurel, si estos son en conserva, que sean al agua. Y la carne de cerdo también, pero si se tienen problemas de sobrepeso o obesidad, tratar de evitar este tipo de carnes que son más grasas, ¿ya? También es bueno saber cuánto es la cantidad a consumir. Como recomendación general, se recomienda consumir el porte de la palma de la mano, ya sea de carne, de pescado, de pollo, de pavo. El grupo 4 de las grasas y aceites, este grupo de alimentos es una parte importante de nuestra dieta, ya que contiene sustancias nutritivas esenciales para la vida y que cumple muchas funciones vitales dentro de nuestro organismo, entre las principales el suministro de energía y la absorción de algunas vitaminas como las ADEC. Ya estas vitaminas solamente se van a absorber a través de las grasas. También las grasas y aceites están relacionadas con la producción de hormonas y también le dan sabor y textura a los alimentos. Las grasas y aceites nos van a proporcionar y ayudar en el crecimiento y la mantención de tejidos, en el desarrollo del cerebro y la visión. Ahora, importante saber que existen diferentes tipos de grasas y aceites y deberíamos escoger por sobre todo las grasas que son monoinsaturadas o poliinsaturadas por sobre las saturadas. Las grasas saturadas son aquellas que están presentes en origen animal, carnes y productos lácteos altos en grasa, alimentos procesados industrialmente que generalmente son sólidos a temperatura ambiente, mientras que los ácidos grasos monoinsaturados se encuentran principalmente en el aceite de oliva, de cánola, soya, también lo encontramos en los frutos secos, paltas y aceitunas. Y los poliinsaturados los vamos a encontrar en aceites vegetales de maravilla, maíz, soya y pepa de uva, y también en las grasas de pescados, ¿ya? Ahora, es importante que estos se deben consumir diariamente, pero en pequeñas cantidades, y preferirlos de buena calidad, evitando los saturados. Como ya había mencionado, lo podemos encontrar en los frutos secos, aceites, aceitunas, paltas, y en medidas caseras los frutos secos podemos verlo en proporción a lo que nos equivale a nuestra palma de la mano, pero que podamos cerrarla. Bueno, vamos a hablar entonces ahora del último grupo de los alimentos que corresponde a esta alimentación variada que hemos ido mencionando y corresponde al grupo de los azúcares, ¿ya? Los azúcares nos van a entregar energía directa y inmediata, ya que es el aporte del grupo de azúcares simples y que tiene fácil absorción, ¿ya? Es importante que debemos tener cuidado con este grupo, ya que su consumo debe ser moderado,
y cuando tendemos a consumir mayores cantidades puede ser nocivo para la salud y hacer que nos enfermemos de alguna patología. ¿Ya? Entonces se deben evitar estos alimentos como los que están presentes en las bebidas, en la pastelería, en las golosinas, en zumos y en bebidas de frutas concentradas, ¿ya? Además de algunas bebidas energéticas e isotónicas. Bueno, para ir complementando esto, los azúcares libres son todos aquellos que son fabricados, por ejemplo, en la pastelería, como ya mencioné, y que también son consumidos dentro de alimentos o bebidas. Tenemos algunos azúcares recomendados de acuerdo a la porción, y esto, por ejemplo, equivale a las cucharaditas de azúcar, como podemos ver en la imagen. Tenemos la miel, tenemos la mermelada, el manjar, el dulce de membrillo. Dentro de estas recomendaciones, tenemos que ojalá en adultos y en niños la ingesta debiese ser máximo ojalá en un 10% de la ingesta total calórica, y si hacemos una reducción ojalá en el 5%, esto nos traería aportes beneficiosos para nuestra salud. Es importante mencionar que el consumo de azúcares aumenta el riesgo también de caries dentales, y su exceso de calorías que proceden de algunos alimentos como los mencionados anteriormente y bebidas de alto contenido contribuyen al aumento del peso, ya que muchas veces nos asocia a lo saludable y que adoptamos un estado nutricional de sobrepeso o obesidad, ¿ya? La ingesta de algunos azúcares también ojalá se pueda reducir, y como recomendación sería limitar el consumo de las bebidas de alto contenido de azúcar, por ejemplo aperitivos o algunas golosinas, algunos refrescos o zumos con concentrado de fructosa, por así decirlo, ¿ya? Y ojalá evitemos el consumo y lo llevemos a lo mínimo posible durante la ingesta diaria. Bueno, dentro de la segunda sección, como estábamos mencionando, la alimentación también, dentro de sus características y pilares fundamentales, está la de balanceada, ¿ya? Ahora, de acuerdo a lo anterior mencionado, es importante tener claro que el término balanceado hace referencia al término de requerimiento, y que muchas veces tendemos a confundirlo con la palabra recomendación. Es por eso que es entender que la primera palabra, que es requerimiento, hace referencia a la cantidad de energía necesaria para cubrir la necesidad individual de una persona. En cambio, la recomendación hace referencia a la cantidad de energía necesaria para cubrir las necesidades de un grupo de personas. Entonces, el requerimiento individual, como bien dice, es personalizado y es de cada individuo, y este dependerá de su edad, sexo, estado fisiológico, y si presenta además alguna patología o realiza algún deporte. En resumen, este dependerá entonces de las distintas actividades de su vida diaria, llamado factor de actividad. Entonces, acá como podemos ver en la imagen, también tenemos otro concepto que a veces puede ser confuso de entender, pero hace referencia a lo que es el balance energético, y el cual dependerá de esta ingesta que nosotros tengamos diariamente y al dicho gasto. Ya, entonces aquí podemos ver en el dibujo que a menor ingesta y a mayor gasto energético, el balance será negativo, es decir, que habrá un déficit calórico, el cual nos llevará a una baja de peso corporal. Ahora, en el otro dibujo, a mayor ingesta y a menor gasto, el balance será positivo, es decir, que habrá un exceso calórico, el cual nos llevará a una subida de peso corporal. Entonces, si hacemos como un balance entre estos dos, al igual ingesta, igual gasto, tendremos un balance neutro y tendremos una mantención del peso corporal. Bueno, para finalizar, las ventajas de una alimentación variada y balanceada es mejorar el estado general de salud reflejado en un buen aspecto físico, aumenta las defensas o anticuerpos del organismo, contribuyendo a evitar el contagio de enfermedades, favorece el crecimiento y la ejecución de los órganos, previene las enfermedades relacionadas con el exceso o deficiente consumo de nutrientes. Cada comida debe procurar ser variada en cuanto a los alimentos que la componen,
no solo porque la variación proporcionará todos los nutrientes necesarios, además resultará más agradable. Comer sano no significa comer monótono o comer únicamente alimentos que no son apetitosos. Es hacer combinaciones interesantes para el paladar y quizás experimentar con estas combinaciones. De estas combinaciones de alimentos y de las diversas formas de preparación culinaria, por ejemplo, diferentes tipos de cortado, diferentes tipos de cocción, entre otros, resultan diferentes tipos de platos de comida que pueden lucir atractivos y apetecibles para nosotros. En todas partes se venden alimentos empacados como las papas fritas, los dulces, los pasteles, snacks, caramelos, entre otros. Y estos productos nutren muy poco y quitan el apetito. Y son de escaso valor nutritivo y son alimentos chatarra. Mientras que estos alimentos chatarra están hechos sobre todo con azúcar refinada, mucha sal, grasas y químicos para que se puedan preservar más tiempo. Es preferible una dieta saludable que ayude a protegernos de la malnutrición en todas sus formas, así como de las enfermedades no transmisibles, entre ellas diabetes, las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer. La ingesta calórica debe estar equilibrada con el gasto calórico para evitar un aumento malsano de peso. Las grasas no deberían superar el 30% de nuestra ingesta calórica total. Bueno, entonces para ir finalizando, les damos las gracias por su atención. Espero que les haya gustado esta nueva cápsula de alimentación en tiempos de cuarentena y les recordamos que este video va a estar disponible en las redes sociales de nuestro programa para que lo puedan ver todas las veces que quieran. Y cualquier duda, consulta que tengan, escríbanos, no lo duden y nosotros vamos a estar respondiendo todas sus preguntas. Les recordamos que también va a haber una próxima cápsula para poder ir respondiendo los otros dos pilares de las características de la alimentación saludable. Así que ahí vamos a estar respondiendo todas sus dudas. Nos despedimos entonces en nombre de Cassandra Valenzuela y Nicole Tapia, nutricionistas del programa Biosana.